Hermanos y hermanas, muy buenas noches, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todos los niños y niñas de nuestra congregación. Son tiempos bien hermosos estos que están llegando, aunque hemos tenido que cambiar muchas cosas, pero son tiempos de compartir, tiempos bien lindos, tiempos de estar ahí en familia, tiempos de demostrar el amor de unos por otros, tiempos de demostrarnos, demostrar nuestro corazón y demostrar cuál es realmente el amor que hay en nuestro corazón, sin fingimiento, perdonando, abriendo nuestro corazón y mostrando realmente qué hay en nosotros de Cristo. Vamos a recordar un poco del tema que venimos hablando, que es sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús y de cómo la libertad es escrita por el apóstol Pablo. ¿De qué habla el apóstol Pablo cuando habla de la libertad en Cristo? Sobre todo cuando pregunta si hay gozo, y nos preguntábamos nosotros, ¿siente gozo cuando lee la Biblia? ¿Lo hace en esa libertad tan hermosa que el Señor te ha dado? ¿Sientes gozo al cantar esos himnos en la iglesia? ¿Sientes gozo ahora en estos tiempos? ¿Te hace falta estar en esos cultos de reunión? ¿O haces todo lo anterior como me toca? Voy a hacerlo porque me tocó, como una rutina más, una obligación en nuestra vida. ¿O por qué lo estamos haciendo? Acordémonos un poquitico también en Gálatas 2:4, cuando dice el apóstol Pablo: y a esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo habla de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Fue algo que tocamos en el culto anterior. ¿Qué conexión tiene la libertad en Cristo con la ley? Pablo se ocupa de advertir a los Gálatas de dos peligros. El primero es el legalismo. Acordémonos que hablamos de el legalismo, cómo el legalismo puede dañar a una congregación, donde podemos poner la ley por encima de todo. Cuando ponemos la ley por encima de todo, estamos hablando de el legalismo. Todo lo hacemos bajo la ley y según lo que está escrito, y no nos podemos salir de ahí en ningún momento. Luego también la segunda amenaza es la tendencia a buscar la libertad que Cristo había comprado, pero cayendo en la licencia, cayendo ya en esa libertad enfermiza, de la cual hay muchos que la practican, que ya como soy libre porque Cristo me hizo libre, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. Ese tampoco es, esa no es la libertad de la cual nos habla el Señor Jesucristo. También en Gálatas 5:1, donde nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí estamos hablando de cosas de las que nos habla Pablo con respecto a la libertad. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Las palabras de Pablo también en Gálatas 5:1, en la Nueva Versión Internacional, donde dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Es como, bueno, una forma de decirlo Pablo, y Pablo utiliza muchas veces ese juego de palabras para decir lo que quiere decir. Y en este momento, cuando dice Cristo nos libertó para que seamos libres, o sea, si tenemos la libertad, no tenemos por qué estar ahora otra vez en esclavitud. Seguimos más adelante recordando, porque estamos recordando en 1 Corintios 10, 13 y 14, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará,
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nosotros ya no tenemos esa clase de esclavitud. Nosotros estamos en completa libertad y al único que adoramos y amamos es a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo lo que llega a decir también es: lleguen a ser lo que ya son en Cristo. No dejen de ser lo que son en Cristo. No dejen de ser lo que ya han ganado. No den un paso hacia atrás porque ya ganaron esa libertad. No vuelvan atrás porque están perdiendo. ¿Por qué un cristiano debe estar firme en su libertad? Pues porque Cristo ya lo hizo libre. Si yo digo que soy cristiano, tengo que tener en cuenta que el que me libertó y por el que puedo llamarme cristiano es por Jesucristo, y es porque Él ya me dio la victoria. Es decir, nuestra libertad es un resultado de lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Más adelante también podemos acordarnos como en Romanos 6, 14 al 18 también nos habla de por qué el pecado no se enseñorea de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros tenemos que ver es cómo el Señor nos está hablando y cómo nos sigue hablando todos los días de que nosotros tenemos una libertad que tenemos que cuidar. Nosotros no podemos andar por ahí malgastando o haciendo mal uso de nuestra libertad. Esa libertad con la que Jesucristo nos hizo libres, nosotros tenemos que andar en esa libertad, pero sabiendo que el Señor esa libertad nos la dio, fue con un sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos que seguir sin mirar atrás. Nosotros podemos seguir y seguir a Jesucristo desde nuestras vidas, desde nuestros ministerios. Nosotros cada día tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, seguir andando como Él andaba. Nosotros podemos seguir, como decía Pablo, mirando la libertad que Cristo nos ha dado. Si nosotros vamos a Gálatas 5, 2 al 12. Gálatas 5, 2 al 12 dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida no está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecierais a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo es muy fuerte en estas palabras que dice aquí. Cuando habla de la circuncisión y de la incircuncisión, está hablando de si no importa la ley, no importa la circuncisión o la incircuncisión, lo que importa es el creer en el Señor Jesucristo. Si miramos nuevamente el Gálatas 5:13,
Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Seguramente que también en este momento allá estaban usando esa libertad en una forma mal hecha. Porque estaban usando esa libertad seguramente para hacerle daño a los demás. Por eso termina diciendo que usemos esa libertad por amor, para servirnos por amor los unos a los otros. Si nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor, entregamos nuestra vida por amor, hacemos lo que hagamos, hagámoslo por amor, es algo que estamos haciendo no por la persona, lo estamos haciendo por el Señor Jesucristo, lo estamos haciendo por Dios. Pablo en Gálatas 5:13 era consciente de que podría ser mal comprendido por su énfasis en la gracia y en la libertad que los creyentes tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque como dije antes, porque seguramente algunos estaban usando mal esa libertad. Pero sin embargo el problema no era el evangelio de Pablo, sino la tendencia humana a la indulgencia propia. Cuando decían que si hacían buenas cosas se iban a ganar el cielo, o como dicen muchos aún en estos tiempos, el que peca y reza empata. Y qué error, porque si no estamos realmente haciendo las cosas y utilizando bien la libertad que nos dio Jesucristo, muchos van a lamentar no usar bien esa libertad. Las páginas de la historia tienen muchas cosas, muchas historias de personas y naciones cuyo descenso y caos moral estuvo relacionado con su falta de control propio. Muchos que perdieron su familia, su vida, su negocio, perdieron muchísimas cosas, fue porque utilizaron mal la libertad que tenían, de esa libertad que Jesucristo les dio. Y la utilizaron de una forma que vinieron a acabar hasta con su propia vida. Por eso Pablo invita a los seguidores de Jesús a evitar la complacencia de la carne, porque se convierte esa libertad en un libertinaje donde podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, todo lo que nos plazca. Y resulta que delante del Señor Jesucristo eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros tengamos libertad, pero libertad para llevar la palabra, libertad para adorar a nuestro Dios, libertad para amar a nuestros seres queridos, libertad para amar a nuestro prójimo y poderle servir en amor. Él quiere que tal vez lo opuesto de lo que estaban haciendo en ese entonces. ¿Y qué es? Pues servir por amor los unos a los otros, lo dice en su palabra. Sabe que quien sirve a los demás por amor solamente puede hacerlo por la muerte al yo y a la carne. Los que complacen a su propia carne no son los que sirven a otros. Todo lo contrario. Es la oportunidad de amar al prójimo sin estorbos, la posibilidad de crear comunidades humanas basadas en el darse mutuamente unos a otros, más bien que en la búsqueda del poder y del estatus. Porque muchos buscan eso, el llenarse de dinero, el tener una posesión alta y tener muchas posesiones, pero no buscan realmente la libertad en Cristo. Que sacan con tener muchas propiedades, muchas cosas, si su corazón está dañado, si su corazón no cree realmente en Jesucristo. Dicen ser cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Nuestra libertad en Cristo no es solo una libertad de la esclavitud al mundo, sino un llamado a servir a otros por amor. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Cuando tú y yo podemos servirle a otros
no pensando en la recompensa que vamos a tener, sino en el placer de sentir ese gozo cuando realmente le hemos servido al que necesita. Es muy fácil pasar por alto las palabras de Gálatas 5:13 o cómo habrán causado impacto en los Gálatas. Primero porque el amor que motiva este tipo de servicio no es el amor humano común. Eso es imposible. Pues el último es demasiado condicional. Pablo usa el artículo antes de la palabra amor en griego y se refiere a el amor divino que recibimos solo mediante el Espíritu Santo. La verdadera sorpresa es que la palabra traducida servir es la palabra griega para estar esclavizados los unos de los otros. ¿Esclavizados en qué sentido? No en hacer lo que el otro quiera que yo haga, sino en dejar que pueda amar al otro en una forma incondicional. Tenemos que ser honestos. ¿Has pensado alguna vez que podrías usar la libertad que Cristo te dio para complacerte con una pizca de pecado? Muchos dirán, pues, ¿qué hay de malo en eso? Miremos en Gálatas 5, 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice Pablo, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Tal vez cuando Pablo habla en este sentido, es porque realmente hay situaciones en las que no nos soportamos unos a los otros. Y Pablo dice, si se muerden, no se coman los unos a los otros. No se consuman, es, si se muerden, no se coman. Sopórtense. Cuando dice más bien servíos los unos a los otros en amor, ya que no nos salvamos por las obras de la ley, entonces ¿cómo debemos vivir? La libertad en Cristo no significa libertad para hacer lo que a uno le plazca, a menos que lo que a uno le agrade sea obedecer a Cristo en todas las cosas. La libertad cristiana no es libertinaje. Ser libres nos lleva a complacernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo te complaces tú? A ti mismo o a ti misma. ¿Te complaces sirviendo a los demás? ¿Te complace cuando puedes realmente servir a aquellas personas que lo necesitan? ¿Te complace cuando puedes dar sin que te devuelvan? A esa libertad es que somos llamados nosotros. Y creo que es a lo que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a dejar hasta ahí en esta noche. Y luego vamos a seguir en este tema de la libertad, porque hay mucho de qué hablar de la libertad que Cristo nos ha dado, porque es una libertad tan hermosa de la cual nosotros podemos hablar todos los días de nuestra vida. Todo lo que podemos hacer, todo lo que Cristo hace en nosotros, todo lo que Dios hace en nosotros diario, todas las bendiciones que recibimos a diario, es por la libertad que tenemos en Cristo. Papito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche.
Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra. Te damos gracias, Santísimo Dios, por estas palabras que Pablo, Señor, consignó en la Biblia, Señor, en estas cartas, porque son para nosotros hoy una enseñanza hermosa, preciosa, de la cual podemos sacar muchísima enseñanza, mucho ejemplo, Señor, y podemos tener un cambio de vida espectacular. Gracias porque tú, Señor, le diste a Pablo, Señor, cada palabra para que la escribiese, Señor. Y gracias porque son, Señor, el manual de vida que nosotros podemos tener hoy. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, porque tú lo has creado para nosotros y has hecho que para nosotros, Señor, cada día sea mejor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en esta noche. Te pedimos, Dios, que podamos seguir viviendo en esta libertad tan hermosa que tú nos has dado y de la cual nos habla toda tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Bendícenos, Señor, y bendice a toda nuestra comunidad en todo el mundo, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, que tengan un resto de noche de descanso y puedan amanecer mañana con nuevas fuerzas y que puedan seguir trabajando, como dice la palabra, los unos por los otros en amor. Dios les bendiga.